pero bien, no se preocupen. Abran sus Biblias. Vamos a leer 4 pasajes cortitos y después te invito a que me acompañes a orar, que ores por mí. Aunque no lo crean, los que nos paramos aquí nos ponemos nerviosos. Vamos primero a Mateo, capítulo 27, vamos a leer el verso 55 y 56, nada más. Dice así: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Vamos a Marcos ahora, capítulo 15, verso 40 nada más. Dice así: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Ahora vamos a Lucas, en el capítulo 23, nada más el verso 49, vamos a leer. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Y por último vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 19, el verso 25. Dice así: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas y María Magdalena. Oremos. Señor, te damos gracias porque después de poderte reconocer a través de la alabanza, de los cantos, de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas, de estas tareas de los pequeños y de todo lo que hemos hecho a lo largo de este servicio, ahora queremos disponer todo nuestro ser para la enseñanza de tu palabra a nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que venga de tu corazón este mensaje, aunque yo lo haya preparado, que seas tú el que pusiste hasta ese tiempo en mi corazón esta palabra, que edifique a tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace unas 2 semanas vi una película. La actriz creo que se llama Hilary Swank. No recuerdo bien si está realizada en la época de la Primera o la Segunda Guerra Mundial, pero es en una de esas 2 épocas. El tema de la película es acerca de los derechos de la mujer para ser reconocida como una ciudadana con todos sus derechos en Estados Unidos, y entre ellos el derecho a votar. En esa película, ella es la protagonista junto con otras mujeres, algunas que dan su vida por esos derechos y que son tratadas muy injustamente, aún llevadas a la cárcel, humilladas, pero finalmente ganan su derecho a votar, porque las tenían como mujeres de segunda clase. Quizás fue el despertar eso de lo que se fue al otro extremo, que es el feminismo, pero era algo que ellas pelearon de manera legítima. Y cuando nosotros revisamos la Biblia, no sé si tú te has cuestionado en cuanto a que parece ser que los que resaltan son los hombres. Jesús tuvo 12 apóstoles. ¿Les hubiera gustado, hermanas, que hubiera apóstolas? Parece que la falta de mujeres en el ministerio de Jesús se asoma a lo largo, sobre todo, del Nuevo Testamento.
pero hoy vamos a descubrir que no es cierto. ¿Alguien sabe quién es Ben Sirac? Bueno, es un hombre que vivió 2 siglos antes de nuestro Señor Jesucristo y escribió un libro deuterocanónico o apócrifo que el otro día les mencioné, que se llama Eclesiástico. Y en este libro eclesiástico, pues se deja ver un poco la misoginia de este hombre. Por ejemplo, él escribió así: si tienes hijas, vigila su cuerpo y no seas condescendiente con ellas. Estoy queriendo ver el aspecto negativo, Casa a tu hija y habrás hecho una gran tarea, pero dásela a un hombre prudente. Si tienes mujer, no la aborrezcas, pero no te fíes de una que no amas. No vayan a decir amén, hermanas. Luego, este hombre escribió un poquito más. Si alguien tiene por ahí una Biblia católica, lo puede checar. Este hombre escribió, dijo, ninguna, no, déjenme mirar este versículo mejor. No te tropieces por la belleza de una mujer, ni te dejes casar por sus riquezas. Es una infamia y una vergüenza que la mujer mantenga al marido. Bueno, en esto no está tan mal. Corazón abatido, rostro sombrío, pena del alma es la mujer malvada. Brazos débiles, rodillas vacilantes, cuando la mujer no hace feliz al marido. Por una mujer comenzó la culpa y por ella morimos todos. No abras las compuertas al agua y no des confianza a mujer malvada. Otro poquito más que escribió este hombre, dijo así: una hija es un tesoro, ¿verdad? Pero dice él, inseguro para su padre. Le quita el sueño por las preocupaciones. Si es joven, teme que se le quede sin casar. Si casada, que se la repudien. Si doncella, que se la seduzcan. Si casada, que sea infiel. En la casa paterna, que quede encinta. En la casa del marido, que sea estéril. Vigila a tu hija doncella, para que no te acarree mala fama, comentarios de la ciudad, desprecio de la gente y burlas de los que se reúnen en la plaza. Donde ella vive no debe haber ventana, ni su entrada se debe de ver por todas partes. Que no exhiba su belleza ante cualquier hombre, ni trate familiarmente con las mujeres, porque del vestido sale la polilla y de la mujer la malicia femenina. Mejor es la dureza del marido que la indulgencia de la mujer. La de mala fama trae infamia a la casa, y pueden revisar algo más. Yo creo que por eso no entró en el canon. Y por otras cosas más. Si escucharon con atención los pasajes de los evangelios, se refiere la gran mayoría a mujeres. Citan hombres, y las mujeres estaban presentes ahí donde los hombres habían corrido. Solo Juan estaba al pie de la cruz. En el Evangelio de Juan lo vimos. Solo ahí Juan estaba al pie de la cruz. Todos sus demás apóstoles lo habían abandonado, pero las mujeres estaban ahí. El apóstol Lucas, en el capítulo 8, en los primeros versículos, en los primeros 3, dejó asentado esto. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios,
y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, la mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían, ¿saben de qué? De sus bienes. Estas mujeres, las que menciona estas 3 aquí, María Magdalena, Juana, que era la mujer de Chuza, un funcionario de Herodes con un puesto elevado, y Susana, se cree que eran ricas, adineradas, y que parte de su ministerio que ellas realizaban en el ministerio de Jesús era a través de sus bienes, como lo asienta Lucas. Ellas aportaban para el sostenimiento del ministerio de Jesús. Pero nada más se le dedican 3 versículos, pero quedó registrado de la función que estas mujeres hacían. Y quisiera ir hoy a algo que a lo mejor nosotros condenamos mucho de lo que se está haciendo ahorita. Y ojalá podamos ser más condescendientes, tener más amor y comprensión con la gente que no le ha sido revelada otras cosas. Ahorita hay millones quizás que se han desplazado a la basílica. Y en su fe está bien, muy bien. Aunque estén equivocados. Y están reconociendo, ¿sí?, con los nombres cambiados, a la que fue la mamá de Jesús terrenal. Y esta mujer tiene un lugar importante dentro de las Escrituras, y yo creo que un lugar importante en la vida de Jesús. Vamos a hablar primero acerca de María. Quisiera tocar rápido el aspecto de 2 mujeres y centrarme en la última. Primero vamos a hablar de María, la madre de Jesús. Después vamos a hablar de María Magdalena. Y al último vamos a hablar de una pecadora, como todos nosotros. Porque miren, es la gratitud de estas mujeres la que debe llevarnos a mostrar para todos el mismo interés que ellas tuvieron por Jesús. Vamos al mismo Evangelio de Lucas, pero al capítulo 1. Al verso 26 en adelante hasta el 38, lo voy a leer rápido para centrarnos en este pasaje para hablar de María. Dice: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá
será llamado hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En este pasaje María es sorprendida por un mensaje angelical. En aquella época las mujeres se casaban muy jóvenes. Los estudiosos creen que María tenía alrededor de 14, 15 años cuando le llegó este anuncio. Y su sorpresa al recibir este anuncio del ángel, a mí me asombra, porque no se asombra ella del ángel, se asombra del anuncio del ángel. Ella halló gracia delante de Dios. No que ella tuviera gracia para que Dios la escogiera, sino que halló gracia delante de Dios. ¿Sí? Dios la favoreció con algo especial que a ninguna otra mujer se le concedió: ser la madre terrenal de Jesús. Y esa sorpresa no la quitó, le rebajó el ánimo, sino al contrario, se lo elevó. Se animó con ese mensaje, ¿sí? Y ella reconoce en una actitud de humildad su pequeñez. Se reconoce indigna de ese favor que Dios le está otorgando, ¿sí? Y así se lo hace ver al ángel, pero se le otorgó el gran privilegio de ser la madre del Hijo de Dios, no la madre de Dios. Una cosa es ser madre de Dios y otra es ser la madre del Hijo de Dios, o la madre de Jesús, ¿sí? El Jesús que vino a encarnar. Ella es presentada a nosotros como un modelo de fe, de una respuesta que todos deberíamos tener ante las peticiones o demandas que Dios nos haga a nosotros de lo que Él quiere. Se le da un privilegio que le dicen: tú eres bendita entre todas las mujeres, pero va a ser bendita para dar bendición, como canal de la gracia de Dios para que nazca nuestro Salvador. Y ella solo hace una pregunta, no de duda, no de falta de fe, sino de que lo que no entiende. Dice: ¿cómo será esto? Si no conozco varón. Tenía la edad suficiente para saber que un hijo se concibe teniendo relaciones íntimas. Estaba comprometida con un hombre, con José, el que fue su marido después. Pero solo quiere saber eso, y sabe que Dios puede hacer cualquier cosa, que para Dios no hay nada imposible, pero quiere saber cómo va a ser esto. Y ya Dios le da la respuesta: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y la respuesta después de ella es un ejemplo para nosotros. He aquí la sierva, la esclava del Señor. Hágase conmigo como tú dices, Dios. Parece muy simple, ¿verdad? Pero es toda una actitud de fe y de valentía de María. ¿Saben qué se le hacía a las personas como a ella lo que iba a pasar? De repente le iba a empezar a crecer el vientre y no estaba casada, solo desposada. Iban a decir: fornicó antes de casarse, y podía correr el riesgo de ser lapidada, ser muerta a pedradas. Y no le importó. Si Dios dice que así, y esto me está pidiendo, y si tengo que ir a la muerte aún por esto, estoy dispuesta. En algún pasaje, ustedes recordarán, no tengo ahorita la cita, pero ahorita me vino a la mente. Un día
los fariseos, enfrentando a Jesús, le reclaman esto. Le dicen, nosotros no somos hijos de fornicación, como diciéndole, tú naciste de una fornicación de tu madre. Pero no hubo ninguna fornicación. Había una pureza de corazón, había una obediencia absoluta, ¿sí? Y una disposición a ella, a todo. María tuvo el gran privilegio de ser la única mujer que vio nacer a Jesús como bebé y lo vio morir como Salvador. Nadie tuvo ese privilegio de las dos cosas, de verlo nacer y verlo morir. Me encanta cuando la Escritura habla de María y ella en varias ocasiones dice la Escritura, cuando Jesús iba creciendo y veía cosas en él, que sabía que era el Hijo de Dios. Si alguien sabía exactamente que era el Hijo de Dios, Jesús, era María. Quizás José pudo haber tenido sus dudas cuando le dijo, y no, fíjate que fue el Espíritu Santo, y cuando el ángel también le dijo a José, recibe a María, porque lo que de ella es concebido es del Espíritu Santo. A lo mejor José tuvo sus dudas, pues quién sabe, ¿no? A lo mejor revisó a Jesús a ver qué tanto se parece a mí, ¿no? Déjenme especular eso. Pero si alguien estaba segura, era ella. Y cuando la Escritura dice que lo que veía en Jesús, dice, y María guardaba todas estas cosas en su corazón, deleitándose con lo que veía en Jesús. Por ejemplo, cuando aparentemente se perdió en el templo a los 12 años Jesús, y cuando regresaron por él a Jerusalén, y después regresó Jesús con ellos a Nazaret, y dice, se sometió a sus padres. Y ahí dice, María guardaba todo esto en su corazón. Pero hubo una profecía que registra el Evangelio de Lucas, cuando después de 40 días de nacido Jesús, fue presentado en el templo como indicaba la ley, y lo presentaron ahí, y había 2 profetas ahí en el templo. ¿Se acuerdan de los 2 profetas? ¿Quiénes eran? Ana era profeta, y Simeón. A Ana se le había dicho también que iba a ver al Salvador, y a Simeón también. Y cuando Simeón logra tomar a ese pequeño Jesús en sus brazos, le da una profecía a María. Dice, este ha sido levantado, ¿sí? Y también va a caer. Y le dice a María, y una espada traspasará tu corazón, María, refiriéndose al día de la muerte de Jesús. Y eso quedó también en el corazón de María. Yo a veces me he preguntado, si Jesús, con lo que llegó a ser, con lo que llegó a desarrollar en su ministerio, ¿cuánta influencia habrá tenido María en su vida? Yo creo que mucha. Era una mujer piadosa, una mujer que se dedicó a su familia, a sus hijos. No le importó el desarrollo profesional, le importó la misión que Dios le había encomendado, de ese hijo que iba a nacer de ella. ¿Sí? Y yo creo que lo instruyó muy bien. Hizo una labor magnífica, porque Jesús cuando nació aquí, aunque no dejó de ser Dios, no lo sabía todo. Fue enseñado. Y la enseñanza viene de un maestro. Y María fue su maestra. Al final, en el Evangelio de Juan, lo que ya leíamos, dice el apóstol Juan, estando Jesús en la cruz, el amor que le tenía Jesús a su madre y la preocupación de Jesús por su madre, lo lleva a encargar a su madre con el apóstol amado. ¿Por qué no la encargó con sus hermanos? Porque Jesús tuvo otros hermanos de carne. La Biblia los registra hasta con nombre. Jacobo, Judas, el otro son 3 y hermanas también.
¿Por qué no creen que se lo encargó a sus hermanos carnalitos? Para ese entonces, cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, ninguno de sus hermanos, digamos, se había convertido. Es más, habían sido enemigos de él. Alguna vez dijeron, está loco. Pero después de que resucitó, él se convirtió, pero en ese momento de su muerte ninguno. Y Jesús quería asegurarse de que estuviera en buenas manos. En gente que lo amaba, gente que le obedecía, y donde María pudiera tener lo que no iba a tener, como le sucedía a muchas viudas. Alguien que se preocupara por ella, que se ocupara de ella. Y por eso le dice desde la cruz, dice, madre, he ahí a tu hijo. No le dice, he ahí a tu hijo como para que ella cuide al hijo, sino para que reconozca a alguien que le va a ayudar. Y le dice a Juan, he ahí a tu madre, encargándosela como diciéndole, Juan, te conozco, has estado conmigo, sé tu corazón, sé cómo me amas y sé que así vas a amar a mi madre. Cuídala, cuídala. Ustedes pueden leer ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, hay algo que se le llama el Magnificat de María, que se han hecho hasta obras, cantos, ¿sí? Y ella, ahí en unos cuantos versículos, este canto o ese Magnificat de María, esa alabanza, muchas cosas están tomadas de un Magnificat de Ana, la esposa o la madre de Samuel. Y si los ven, son muy similares. Ahí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, viene también el Magnificat de Ana. Y son cosas muy similares, cosas que salen del corazón para exaltar a Dios. Mi boca se ha ensanchado. Léanlo, porque quiero llegar hasta la tercera persona. María Magdalena es la otra de la que quiero hablar. A ver, díganme ustedes, ¿qué saben de María Magdalena? Aparte de lo que leímos. ¿Qué era María Magdalena? ¿Una qué? Prostituta. ¿Qué más? Endemoniada, ya vimos 7 demonios. Sí. ¿Qué? De Magdala. Sí, de ahí tomaban sus apellidos muchos, ¿no? Simón de Cirene, el que ayudó a cargar la cruz de Jesús, era de Cirene, de una ciudad de Cirene. Y ahí tomaban sus apellidos. ¿Qué más? A ver, les voy a ayudar. ¿Creen que era guapa? ¿Creen que ella se llegó a enamorar de Jesús? ¿Sí? Miren, generalmente, ¿saben qué? Todo eso son mitos. No es cierto. ¿Saben de qué hemos aprendido todo eso? A veces de las películas. Vemos películas y siempre nos presentan una mujer bien bella que salió de la prostitución, que parte del demonio que tenía era de lujuria y Dios la liberó, Jesús la liberó de eso. La Biblia no dice nada de eso. Ni dice que era atractiva y ni dice que estaba enamorada de Jesús. Quitémonos esas ideas y vayamos a la Escritura para ver la verdad de lo que aquí nos dice. ¿Sí? Tampoco dice que fuera fea, No, tampoco dice que fuera fea. Lo que sí creo que dice y leímos en Lucas 8 es que tenía dinero, porque ella aportó de sus bienes para el ministerio de Jesús. Eso sí dice. Pero esta mujer mostró un agradecimiento tal a aquel hombre que la liberó de una esclavitud de 7 demonios. Eso sí lo registra la Biblia en varios pasajes. En algunos dice a la que liberó de 7 demonios. Y esta mujer, al convertirse, digamos, se convirtió en una discípula de Jesús. La siguió al igual que otras.
lo siguió a él, estuvo con él, participó con él y tuvo el privilegio junto con otras que leímos de los evangelios, de los pasajes que leí al principio, de estar al pie de la cruz donde estaba Jesús. En algunos evangelios lo presenta así y en otros la presenta de más de lejos. Se cree que algunos de ellos quisieron estar al pie de Jesús, pero los romanos, los soldados romanos los alejaron para que estuvieran retirados, que no podían estar ahí. Por eso es que algunos pasajes los presenta como si estuvieran de lejos y otros que están de cercas. Pero su deseo era estar ahí al pie de su Señor. Estuvo presta a ungir a Jesús después de que lo bajaron de la cruz. Fue la primera junto con otras mujeres de presentarse en la tumba y ella se preguntaba junto con las otras: ¿quién nos va a mover la piedra de la sepultura para poderlo ungir? Escuchó de parte del ángel: ¿por qué buscan aquí a Jesús? Resucitó. Y quizás como otros no lo creyó al principio. Y el privilegio para María Magdalena fue que fue la primera persona que pudo ver a Jesús resucitado. Una mujer, no un hombre, no uno de sus apóstoles, a una mujer. Dios le concedió el privilegio de ver a Jesús resucitado a una mujer. Y la apostoló, el mismo Jesús apostoló a María Magdalena. Porque ¿qué es un apóstol? Uno enviado, y le dijo: ve María. Porque una vez el Evangelio de Juan relata que cuando lo vio, lo quiso abrazar y le dijo: no María, porque todavía no he subido a mi Padre. No porque la estuviera rechazando, no, porque todavía necesitaba cumplir cierta misión Jesús. Dijo: pero ve a mis hermanos, ve a los apóstoles y anúnciales esto que has visto. Ve, o sea, fue enviada por Jesús, digamos, la apostoló. Y ella fue a cumplir lo que Jesús le pidió. ¿No te hubiera gustado ser una María Magdalena? Tener esos privilegios, hermana. Ahora, regresemos a Lucas, pero ahora al capítulo 7, porque esta es la historia en la que más me quiero centrar. Acerca de una mujer pecadora. Verso 36 dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón y dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama.
Y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Déjenme ver el trasfondo de esto, porque por eso les quise leer los versículos del libro de Eclesiásticos, los que escribe Ben Sirach. ¿Sí? Porque en muchas culturas, sobre todo en el Medio Oriente, hasta la fecha, el trato a las mujeres es denigrante. En nuestro país, algunas, y a veces a las que se dejan. Pero en el Medio Oriente, así es hasta el día de hoy algunas cosas. Por ejemplo, una mujer no puede salir a la calle si no se cubre la cabeza. Está mal visto. Una mujer no puede enseñar su pelo suelto a otros hombres que no sea su marido, y solo en la intimidad. Ni siquiera puede enseñárselo en público. A una mujer no se le permite hablar ciertas cosas. No puede platicar con un hombre en la calle, aunque sea su marido. Y entonces ese trasfondo cultural había en esa época, que viene desde antes, y con Ben Sirach, ¿sí?, se acentúa mucho esto, y no cambia hasta la época de Jesús. De hecho, hay otros escritos ahí de Ben Sirach donde dice que era una maldición tener una hija, que él prefería tener otras cosas antes que una hija. En este contexto de denigración de la dignidad de la mujer es cuando aparece Jesús en escena en este mundo. Y la mujer era despreciada, ¿sí?, digamos, maltratada emocionalmente, espiritualmente no tenía mucha participación en muchas cosas, y todos actuaban así. De hecho, cuando vemos que Jesús en Mateo 18 le hablan, o 19, acerca del divorcio, o sea, dice ahí que la gente se podía divorciar de ellas por cualquier motivo. O sea, si no sabía, quizás si se les quemó unos huevos, el marido podría ir a pedir carta de divorcio. Si ya no le gustaba, decía: ya no me gusta, ya se puso gorda. Y nadie le podía decir: y tú te pusiste calvo, ¿no? Podían hacer todo eso. Las consideraban como un objeto. Ellos podían contar sus bienes: tengo tantas mulas, tantos caballos, tanto esto, tanto, y tantas mujeres también. Aparece Jesús, y este texto que leímos es al principio prácticamente del ministerio de Jesús, porque hay otros pasajes. Algunos han confundido esta mujer, este ungimiento de esta mujer, con otro ungimiento que hubo, que aún los evangelios dan el nombre de María, y se cree que era la hermana de Lázaro. No es el mismo ungimiento. Aquel sucedió, Juan lo narra en el capítulo 12, una semana antes de que Jesús fuera sacrificado. Y cuando dicen sus apóstoles: qué desperdicio con este perfume con que se le ungió a Jesús, se podía haber vendido y darlo a los pobres. Ese es otro ungimiento, y no es este. Este es al principio de su ministerio. Si ustedes revisan un poquito en el Evangelio de Lucas, un poquito más atrás, Jesús había sido invitado por Mateo a su casa con un grupo de pecadores, y los fariseos lo señalaron: ¿por qué come con pecadores? Y es cuando él dice: no he venido a salvar a justos, sino a pecadores. No he venido a llamar a los sanos, sino a los enfermos. Y como se cree que estaba aquí al principio de su ministerio, y todavía el choque con los fariseos no era tan fuerte, ellos querían como encauzar a Jesús en el ministerio que empezaba a desarrollar por el lado correcto, de acuerdo a ellos, pero no de acuerdo a Jesús. Entonces este fariseo
porque da el nombre, Simón se llama y es un fariseo de la secta de los fariseos, le hace una invitación a Jesús, pero digamos una invitación entre comillas, porque la costumbre de ese entonces es que si alguien invitaba a una persona a su casa, debería de tener la cortesía que se acostumbraba en ese entonces. Y la cortesía decía: te invito a mi casa y cuando llegues mi deber es lavarte los pies, ¿sí? Por el polvo que se acumula en el caminar. Mira, lo voy a poner en términos modernos para que me entiendas. Imagínate que tú invitas a alguien a tu casa y cuando llega toca el timbre y tú abres la puerta y lo ves: hola, ¿qué tal? Y te metes a sentar y es porque estabas viendo un partido de fútbol, la final de hoy, ¿no? Estabas viendo el partido y estaba lloviendo y trae su paraguas y su impermeable y ahí lo dejas. ¿Qué te dice la cortesía que deberías de hacer? Oye, pásale, dame tu paraguas, no, déjame ponerlo acá, dame tu gabardina. Oye, ¿quieres un café? ¿Quieres algo para calentarte? ¿No? Y apagas inmediatamente la tele porque es tu invitado y tú lo vas a atender. Si no haces nada de eso, con tu actitud le estás ofendiendo, ¿sí? Le estás haciendo que se sienta mal, aunque lo hayas invitado, porque en realidad no lo estás atendiendo. Bueno, esto mismo hizo Simón. La cortesía era saludar primero al invitado y darle un beso, y a veces dos, uno en cada mejilla, a recibirlo así. Ofrecerle, si no lo iba a hacer él, ofrecer un criado para que hiciera esa labor, limpiar los pies. Tenían que ungirle, no con mucho aceite, pero casi en todas las casas había aceite de oliva y les ungían con aceite, les daban agua para lavarse las manos, en fin. Pues llegó Jesús a la invitación y Simón le hizo una grosería. Nada de esto le ofreció, nada. Y también dice la costumbre, porque a lo mejor se preguntarán: bueno, si había puros fariseos, ¿por qué esta pecadora estaba ahí? Bueno, es que eran fariseos. ¿Y saben qué sucedía en estas tipo de invitaciones? Que los fariseos, para que se viera que eran bien buenos, invitaban a gente de la muchedumbre por ahí a que estuvieran en esos eventos de invitación a comer a alguien importante, porque Jesús era un rabino. Ya lo recibe así, le dice rabí, le dice maestro. Y entonces invitaban a esa gente, pero de la escoria del mundo de ese entonces, pero ellos tenían que estar esperando ahí hasta que ellos comieran. Y una vez que hubieran comido, les iban a dar como un acto de mucha bondad a todos esos pobres pecadores. Por eso estaba la pecadora ahí y otros más, porque de otra manera no los hubieran invitado. Y ella está observando todo las groserías que le están haciendo a Jesús. Y ella, lo más seguro es que ya había escuchado a Jesús y había recibido el perdón de Dios. Y estaba sumamente agradecida con Dios y con Jesús. Y quería demostrarle su agradecimiento estando presente en donde él iba a estar. Se corrió la voz: Simón ha invitado a Jesús el Nazareno a su casa a comer. Y cuando María, perdón, no es María, no tiene ni el nombre aquí, porque me asombra de lo que hace Jesús. Ni siquiera sabe el nombre de ella. En Juan 8 está la otra pecadora que agarran en pleno adulterio, que la quieren lapidar, y tampoco dice el nombre, y Jesús nunca investiga el nombre de la pecadora. No le interesan los nombres, le interesa la persona. Quiere sanar sus corazones, quiere recibirlas, aceptarlas, amarlas. Igual esta mujer nunca se sabe el nombre, solo se le da el título de pecadora. Y está la escena así. Y ya empiezan a sentarse. Antes se sentaban, no tenían mesas como las nuestras, sino prácticamente se reclinaban así. Digamos, había algo ahí para poder comer y ellos se ponían así para la comida. Y sus pies quedaban retiradas de donde estaba la aparente mesa. Cuando esta mujer ve
todo lo que le hacen de groserías a Jesús, fíjense lo que hace. Era una mujer de la ciudad que era pecadora. Al saber que Jesús ya estaba a la mesa en casa del fariseo, primero trajo un frasco de alabastro con perfume. Miren, no dice que fuera prostituta, pero déjenme ponerle el título de prostituta, porque sí dice que era pecadora. Eso sí dice. Para darle un giro a esta historia, voy a decir, era prostituta. Quizás ese frasco de alabastro, que era muy caro, lo había comprado, no trabajo, con el producto de su pecado, de su prostitución. Pero era algo que ella quería ofrecer de lo que tenía, de lo mejor, porque estos allá, cuando el ungimiento de María, antes del sacrificio de Jesús, dice que un frasco de esos costaba 300 denarios. El denario era el equivalente al sueldo de un día. Entonces, súmenle. ¿Cuánto costaba? ¿Cuánto cuesta el perfume más caro en estas épocas? Pues no se le comparaba. Era el trabajo de todo un año el que ella iba a derramar en Jesús, y lo preparó exactamente. Por eso creo que ella ya había sido perdonada, ya había escuchado a Jesús, porque llegó preparada a esa ocasión. Ya iba con el frasco de alabastro preparado. Y se acerca con el frasco de alabastro. Acuérdense cómo ejemplifiqué cómo estaban sentados, sus pies de Jesús por un lado, su cabeza por otro. Y entonces ella se va a acercar, ¿sí?, con el frasco de alabastro con perfume, y estaba detrás de él, de Jesús, dice, a sus pies. O sea, llegó por la espalda de Jesús, no llegó de frente, porque estaban los invitados y la escoria estaba atrás. Entonces tomó el atrevimiento de separarse de ellos. Cuando vio la ofensa para Jesús, ella toma la iniciativa, digamos, está defendiendo a Jesús de las groserías que le hicieron. Y cuando, estando detrás de él, a sus pies, déjenme plasmarlo así, dijo, no le ofrecieron agua y sus pies están sucios. Dice, ¿saben qué empezó a hacer en ese momento? Dice, llorando. Dije, si estos no le dan agua, yo no tengo agua, y si se las pido yo creo que no me la van a dar, pero tengo lágrimas, lágrimas de agradecimiento, y con ellas voy a lavar a mi Señor. Le voy a lavar los pies a mi Señor. Y empieza a llorar, empieza a derramar sus lágrimas esta mujer pecadora, y comenzó a regar con sus lágrimas sus pies, y hace un acto que no era permitido. Dice, y los enjugaba con sus cabellos. Tuvo que quitarse lo que estaba atando sus cabellos. Ese era un acto condenado por los demás. Era un acto para las prostitutas. Incluso las mujeres, digamos bien, solo se desataban el cabello en las noches de bodas con sus maridos. Ella lo hace en público delante de todos, y se zafa su cabello, y con su cabello empieza a enjugar los pies de Jesús. Imagínense la escena, porque no solo está Simón el fariseo, yo creo que estaban otros amigos de Simón igual de fariseos, y estaban murmurando ahí, viendo todo lo que estaba sucediendo, porque después Simón se lo va a decir a Jesús, o más bien lo va a pensar, no se lo dice, es un hipócrita. ¿Sí? Y después que enjuga sus cabellos, empieza a besar sus pies. No le importó. Es mi Señor, es mi Salvador, es el que ya me perdonó, es el que me ha dado dignidad. No me importa cuánto me rebaje yo, le voy a besar los pies. Y después los unge con su perfume. No puede ungirlo desde la cabeza, porque acuérdense, está a sus pies.
pero lo unge con el perfume, derrama ese frasco de alabastro en Jesús. Probablemente todo el ambiente se llenó de ese perfume. Esto hace la mujer sin importarle lo que piensen de ella, lo que digan de ella, si la corren en ese momento. Está queriendo defender a Jesús de las groserías que los otros le han hecho. Y entran en escena el fariseo y parte, yo creo que de sus convidados. Cuando vio esto el fariseo, que la había convidado, pensó: si este que invité a mi casa fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esta, que es pecadora. Miren, en el mundo, pero sobre todo en la iglesia, hay dos clases de pecadores, hermanos. Los que guardan la ley, pero son pecadores, y los que somos pecadores, que reconocemos que seguimos fallándole a Dios, que en nosotros no hay nada de bueno, que reconocemos esa pobreza de espíritu. Pero todos somos pecadores, o hay alguno aquí que no peque. Pero hay unos pecadores fariseos. Este fariseo era un pecador, pero fariseo. Y por eso tiene el atrevimiento de pensar esto: este no es profeta, está enseñando ahí, pero para eso lo traje a mi casa. Le vamos a ayudar a encauzar su ministerio. Pero Jesús, conociendo los pensamientos de este hombre, fíjense lo que hace Jesús, sin ser irrespetuoso, pero hace algo que deberíamos de tener a veces el valor de hacer muchos. Entonces le dice Jesús a Simón: una cosa tengo que decirte. Y fíjense cómo sí le daba el tinte de hipocresía a Simón, porque le dice: dime, maestro. Sí, eres un maestro, ¿no? Pero por otro lado lo estaba criticando, lo estaba juzgando. Y entonces le presenta la parábola del acreedor. Le está diciendo: mira, tú crees que no eres pecador, pero sí debes, aunque sea 50. Esta mujer debe 500, pero ambos son pecadores. El que haya pecado mucho en su vida y siga pecando mucho, necesita, porque nuestra deuda es impagable para Dios. Ninguno la podemos pagar, así sea poquita o sea mucha. Todos necesitamos de la gracia, de la misericordia de Jesús. Y por eso presenta la parábola a Jesús. Dicen: no importa el que me deba poquito o el que me deba mucho, todos están endeudados y son sus deudas impagables, aunque sea poquito. Dice: y ambos los perdona. Como no la pueden pagar, les perdona a ambos su deuda. Y le hace la pregunta: ¿tú quién crees, Simón, que esté más agradecido? ¿Quién crees que ame más de estos dos pecadores? ¿Al que se le perdonó mucho o al que se le perdonó poco? A ver, Simón, tú eres fariseo. Y dice: pues creo que al que se le perdonó mucho. Y me encanta Jesús porque le reconoce: bien contestado, Simón. Pero ahora viene la exhortación, la reprimenda, la enseñanza, Simón. Le dice, y fíjense lo que hace en el verso 44, porque me encanta la actitud de Jesús. Dice: y vuelto a la mujer, o sea, está hablando con Simón. Aquí le pregunta, ya le hace el diálogo con Simón, y una vez que Simón le responde bien y le dice: bien contestado, Simón, dice, se vuelve a la mujer, le da la espalda a Simón, como diciéndole con su actitud: la que me interesa es ella. A ella le voy a dirigir mi mirada, mi atención. A ti te doy la espalda, Simón.
Se vuelve a la mujer y ahora, una vez que la mujer lo defendió a él, Jesús sale en defensa de la mujer, conociendo los pensamientos de Simón. Y le dice: ¿ves esta mujer? Y no creo que lo haya hecho nunca con desprecio Jesús, sino quería llamar la atención de ellos. ¿Ves a esta mujer? Y empieza el reproche de Jesús a Simón, que quizás nosotros no nos atreveríamos a hacer si alguien nos hace una descortesía cuando nos invita a su casa. Pero Jesús sí, porque tenía la autoridad para hacerlo. Y le dice: entré a tu casa y las reglas de cortesía es que tú me hubieras besado, me hubieras atendido. Y le dice: entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. No lo hiciste, Simón. Mas esta, que tú consideras una pecadora, ¿sí?, ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. Mas esta no ha dejado, desde que entré, no ha dejado de besar mis pies. Simón, ¿la puedes ver? Esta tiene un motivo para hacer todo lo que hizo conmigo. Me ama. Cosa que a ti te falta, Simón. Te falta amor. Porque a ella se le perdonó mucho, ama mucho. Ellos hubieran esperado, los fariseos, que dijera: ay, mira, se me chisporroteó Simón. Yo de verdad debía haber detenido a ella cuando vino a querer enjugar mis pies. Cuando me echó aceite le debería haber dicho: espérate, no puedes hacer eso. Tenemos que respetar aquí la casa del Simón. No, tú eres pecadora, yo soy un rabino, no puedes codearte conmigo. Somos de clases diferentes, no, tú eres pecadora, yo soy santo. Jesús no hizo nada de eso. Jesús quería darle dignidad a esta mujer que todos la señalaban, aunque no se lo estuvieran diciendo, pero con su actitud la estaban señalando, la estaban denigrando. Y Jesús sale ahora en defensa de ella. Ahora no quiere que la estén viendo a ella, porque ella fue el foco de la atención cuando se atrevió a ir a Jesús a sus pies e hizo todo lo que hizo. Se convirtió en el foco de atención de los demás. Todas las miradas estaban puestas en ella para juzgarla. Y Jesús, con su actitud de defenderla, ahora dice: véanme a mí, ahora yo la voy a defender. Porque ella está indefensa ante toda la bola de ustedes hipócritas. Esta mujer es una que va a ir delante de ustedes, se los dijo en otra ocasión, delante de ustedes al reino de Dios. Y imagínate si todavía llevaba las huellas de su anterior oficio. Quizás se le mezcló ahí con la pintura en la cara, sus lágrimas. ¿Han visto llorar a una mujer cuando trae rímel? ¿Cómo le queda todo negro así? Digo una mujer porque hay algunos hombres que también se echan rímel. Pues imagínate, a esta mujer no le importó nada de eso. Por lo cual te digo, Simón, que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Le está diciendo Simón: te crees muy santo. Porque si de verdad hubieras reconocido, aunque crees que has pecado poco, hubieras reconocido tus pecados, me hubieras tratado bien. Me hubieras tenido las atenciones de cortesía que se le debe dar a un invitado. Y después se dirige a ella y, digamos, termina toda la obra en ella, por si algún residuo de culpa quedara en ella. Le dice: tus pecados te son perdonados.
Y otra vez vienen las murmuraciones de todos los que estaban ahí, porque ahora ya lo habla en plural. Dice, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Y vuelve a resaltar la actitud de la mujer pecadora. Dice a la mujer, tu fe, mujer, te ha salvado. Ve en paz. Como diciendo a los otros, ustedes no tienen fe. Esta mujer es la que tiene fe. Y si algo, hermanos, tenemos que reconocer en la iglesia del Señor, es la valía de nuestras mujeres. Ellas deben de tener y tienen un lugar preponderante aquí, más que nosotros los hombres. Les aseguro que ellas son más valiosas. Si no fuera por las oraciones de las mujeres, nosotros los pastores quizás ya habríamos caído. Son ellas las que más doblan las rodillas, las que más están orando por nosotros, las que más trabajan en la iglesia, las que más sirven en la iglesia. ¿Sí? Son ellas las que sostienen nuestros matrimonios, son nuestras esposas las que están ahí cuando nosotros estamos ausentes, cuando estamos más clavados en el trabajo, cuando hacemos más cosas para el Señor. Son ellas las que instruyen a nuestros hijos. Gracias a ellas quizás nuestros hogares no se han derrumbado. Gracias a una madre que pudo a lo mejor visitar a un hijo en la cárcel, a estarse desvelando cuando se enfermaba, es que el hijo pueda estar aquí. Son ellas a las que deberíamos de darles un valor especial, no solo un día al año, todos los días de nuestra vida. Son nuestras mujeres, hermanos, valorémoslas. Ama a tu esposa ahorita que está en vida. Ama a tus hijas, abrázalas, diles que las amas. No las trates con desprecio. ¿Sí? Dignifícalas. Nunca te atrevas a decirle a una hija, chin, yo esperaba a un hijo en lugar de ti. Lo que Dios da, eso es lo que necesitamos. Aprendamos a amar como Jesús. Aprendamos a valorar a nuestras mujeres. Jesús, a través de los evangelios, llevó la posición de las mujeres a través de un trato de respeto, de compasión, a un punto de dignidad. Él indudablemente recibió de María, una mujer de infinita compasión, mucho de lo que fue su actitud en esta tierra. Jesús fue educado por esa mujer extraordinaria que tuvo una influencia en su vida, en su actitud. Hagamos nosotros lo mismo. Tratemos con respeto, con dignidad, con compasión, con cuidado, con amor a nuestras mujeres. ¿Me acompañas a orar? Padre, sobre todo te pido a nosotros los hombres que no haya ningún tipo de discriminación hacia las mujeres. Tú dices en tu misma palabra que en ti, Señor, ya no hay hombre ni mujer. No porque se ignoren el orden tuyo, Señor, en el matrimonio, pero que nunca abusemos de esa posición que tú nos has dado. Que atendamos a más a los versículos que nos hablan del cuidado hacia ellas, de tratarlas como vasos más frágiles, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Que podamos reconocer lo que ellas son en nuestras vidas y se los hagamos saber de diferentes formas, de diferentes maneras. Que no lleguemos a restringir los bienes hacia ellas, Señor, y las manipulemos por medio de lo que les negamos, de lo que no les damos cuando podemos dárselos. Que tengamos palabras de elogio, de reconocimiento, de cariño, de amor
hacia ellas. Que ellas mismas puedan valorarse, Señor, no son personas de segunda clase, son dignificadas por ti, Dios. Y tú quieres que nosotros también las dignifiquemos. Que esta iglesia, Señor, se caracterice por darles un lugar de honor a ellas. Cámbianos, transfórmanos, Señor, a nosotros los hombres, que mucho de machismo, mucho de misoginia todavía hay en nuestros corazones. Que podamos amarlas con todo nuestro ser, como tú las amaste. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos, nos vemos el miércoles. Pasen por sus niños, no nos los dejen. No son Samueles, no nos los dejen en el templo.